Señor, que nos des entendimiento, Señor, que nos des la gracia para recibirla y que le des la gracia a nuestro pastor para predicarla, Señor. Nuestro pastor está delante de ti, Espíritu Santo de Dios, únicamente dependemos de ti. Obra conforme a tu voluntad, obra conforme a tus planes y tus propósitos. Imparte tu palabra, esa palabra perfecta que nos redarguye, nos transforma y nos cambia. Delante de ti. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito el Señor. Bueno es Dios. Saludo a su hermano, ya, sí. Si no, este es un buen momento para saludar a nuestro hermano. Se vale repetir, sí. Muy bien, hermanos. Gracias por venir, por estar, por ponerlo en su agenda, en sus planes, de venir y saber que tiempos como estos podrían ser escasos después. Sí, no sabemos. De pronto muchos querrán luego venir a las congregaciones y no sabemos. Pero pensando que no hay otra manera de hacer culto al Señor si no es viniendo a la casa del Señor. En la casa podemos adorar, en la casa podemos cantar, aún en nuestro lugar de trabajo, usted se puede encerrar por allá y adorar al Señor y todo. Pero el culto como iglesia es en la casa del Señor. El culto al Señor como iglesia, como familia de Dios. Bien, amados hermanos, aquí tenemos el título de hoy, Lecciones de la vida de Samuel. Vamos a leer el primer texto en la primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 al 28. Recordemos rápidamente, aunque esto ya creo que lo sabemos la mayoría, no decimos primera de Samuel, ni primera de Crónicas, ni primera de Reyes, porque no son cartas, sino que son libros, ¿ya? Por eso les decimos primer libro de Samuel. Capítulo 1, versículo 24. Aquí tenemos al niño ya habiendo nacido y presentado. Dice así: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Antes de llegar a este relato, de llegar a este relato exacto de la presentación de el niño Samuel, un entorno importante de conocer, que tengamos una idea histórica de este momento, y luego entraremos en los detalles de la vida de Samuel y de lo que el Espíritu Santo tiene para indicarnos, para enseñarnos en esta noche. Los eventos de la vida de Samuel ocurren en uno de los instantes más oscuros de la vida del pueblo de Israel. Parte de esta historia es relatada durante la época de los jueces. Y los jueces, la historia de los jueces es conocida a nivel bíblico como la historia oscura de la vida del pueblo de Israel. Una de las cosas que caracterizaba ese tiempo de los jueces era que, como dice el libro de Jueces como resumen, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y otra de las cosas era que escaseaba la palabra del Señor, es decir, no había revelaciones, no había visiones, no había sueños, y por ende no había nada que una palabra del Señor para comunicar. Entonces, en un entorno de oscurantismo espiritual de la vida de Israel, el Señor, por así decirlo, saca su carta, saca su Samuel. En medio de la oscuridad,
Él da una luz. En momentos de la crisis del pueblo, de la nación, el Señor oye la oración de Ana. Otras cosas que debemos destacar, amados hermanos, es que como propósito general del libro hay por lo menos 3 cosas para remarcar, como propósito general de la historia como tal del libro primero y segundo de Samuel, que en la historia de los libros del Antiguo Testamento eran realmente uno solo, solo que fueron divididos en 2 partes, y algunos dicen para narrar por un lado la historia de Saúl, un rey, y por otro lado la historia de David, el otro rey, 2 reinos. Pero, repito, en la parte netamente del Antiguo Testamento, antes de venir la Septuaginta, la traducción y todo esto de las escrituras, se reconocía como un solo libro y luego vino la división. 3 cosas son fundamentales de ambos libros, del libro de Samuel entero, 1 y 2. El propósito del libro es mostrar la soberanía de Dios delegada a la nación de Israel a través de la línea de David. O sea, Dios soberano en medio de, como dije ahora, en medio de un oscurantismo del pueblo de Israel, el Señor decide en su soberanía mostrarla para, a través de la línea de David, indicarnos luego el Mesías venidero, ¿sí? La línea de David, recordemos, luego nos lleva al Rey verdadero, a Cristo Jesús. Lo otro propósito de este libro en general de Samuel es mostrar la transición de la teocracia a la monarquía. Teocracia, que es el gobierno de Dios, el poder de Dios, teo Dios y kratos poder, el poder de Dios, la forma como Dios gobernaba directamente, teocráticamente, es la transición. Este Samuel y Jueces y Ruth, estos libros conjuntos son la transición entre la teocracia y la monarquía, porque recordemos una expresión que está en Samuel: el pueblo se cansó de ir a batallar sin un rey terrenal y le dijeron a Dios mismo que les diera un rey. Entonces el Señor les dijo: bueno, yo les voy a dar uno, pero miren lo que les va a hacer este rey. ¿Sí? Cuando ya escogió el Señor el que él escogió, cambió. Pero, vuelvo y repito, se dejó la teocracia, todo lo que fue Dios gobernando en el Antiguo Testamento, básicamente en la Torá, y hasta el libro de Josué, todo totalmente teocrático, y luego viene la monarquía que comienza, repito, en el libro de Samuel. Y otra cosa que nos muestra el libro de Samuel es el contraste entre 2 familias que están muy al principio. La familia, por un lado, del Cana y Ana, papá y mamá de Samuel, pero por otro lado la vida de Elí y sus hijos. 2 contrastes de 2 familias que están muy al principio de la historia. Repito por lo menos estas 3 cosas. La primera es el propósito o la soberanía de Dios a través del pueblo de Israel para la línea de David, para el Mesías. El segundo tiene que ver con la transición de la teocracia a la monarquía. Recordemos, Dios ha establecido que Él sea el monarca, que Él sea el rey. De allí que en el contexto por allá de la escatología se habla necesariamente del milenio, donde se mostrará el rey verdadero gobernando enteramente. Que esa es la forma en como Dios gobierna, no es por medio de democracias, no es por medio de partidos tradicionales o del mundo como tal, o de instituciones humanas, sino es Él mismo cuando Él gobierna como tal. Y repito, la transición de teocracia a la monarquía y el contraste como de blanco y negro, por así decirlo, entre la familia de Elcana y Ana, de donde nace Samuel, y la familia de Elí y sus hijos, que en un momento se juntan esas 2 familias, pero uno ve la mano del Señor operando en ambos lados, por un lado para bendecir, para levantar, y por otro lado también la mano de Dios para hacer juicio, con la familia en ese caso de Elí y los hijos que desobedecieron al Señor. El nombre Samuel tiene varios significados, pero el más específico, algunos hablan que es pedido, porque dice: este fue el que yo le pedí. Cuando Ana hace la oración dice: este es el que yo le pedí, tú me lo diste. Y el nombre Samuel lo compone como tal, porque Samu tiene que ver con oír,
Y Él es Dios. Ese Él, así como el nombre Israel, por ejemplo, Ismael, ese Él, esa finalización EL es Dios o yo. Samuel es o significa Dios oyó o Dios escuchó. Hay una cosa que es muy interesante, permítame solamente un pequeño recorderis de lo que de lo que se predicó las veces anteriores, de ni quitar ni añadir a la palabra del Señor, ¿se acuerdan? Ni quitar ni añadir. Y Samuel tiene un relato muy interesante en el versículo, solamente quiero que vayan conmigo al primer libro de Samuel 3:19, para hacer referencia un poco nada más a lo que estábamos mencionando en las predicaciones pasadas. Primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 19. Ya que ahora Samuel está más grandecito y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Si aquí encontráramos una primera lección, porque el niño simplemente hace lo que los padres hacen por él, pero aquí ya lo vemos grandecito y es muy característico en él. Una lección aquí, amados hermanos, es esta, que él ni añadía ni quitaba, no dejaba caer lo que el Señor le decía, eso iba a cumplir. Diferente a nosotros, ¿no? Ay. ¿Se acuerdan del ejemplo que hemos dado tantas veces? Que en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predicó la primera vez, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y la segunda vez se convirtieron 5,000. 2 predicaciones. ¿Cuántos están aquí? 2 predicaciones, 8,000 conversiones. Nosotros necesitamos al contrario, 8,000 predicaciones para un convertido. Ay. Muy bien. El Señor, una lección que está por medio de la vida de Samuel es esta también. El Señor siempre tiene un mensaje para dar, pero ¿dónde está el hombre o la mujer para recibirlo y llevarlo? Él siempre tiene un mensaje. Aún en la época oscura de los jueces que acontece este momento, aún en ese momento el Señor tenía un mensaje. Él siempre tiene un mensaje. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde está el hombre o dónde está la mujer que es receptor o receptora de ese mensaje? No para retenerlo, sino para llevarlo, para comunicarlo. Porque al fin y al cabo ese es el llamado, ir a llevar el mensaje del Señor y no quedarnos con él. Ir a darlo como tal. Volvamos al primer libro de Samuel, por favor, capítulo 1 ahora. Leamos, por favor, capítulo 1, versículos 1 y 2, para que mencionemos un poquitico algunos hechos antes de que Samuel naciera. 1:1 dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Sub, Efrateo, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Tenemos aquí un hombre adorador, un hombre reverente, un hombre temeroso de Dios. Y decíamos también, amados hermanos, que la escritura no esconde nada de nadie, ¿sí? Aquí no escondió de que este hombre tenía 2 mujeres. Y recuerden, el hecho de que lo menciona no quiere decir que lo aprueba. Son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa es la mención, porque recordemos, la escritura no lo oculta, así como de Abraham y de Noé, etcétera, etcétera, no ocultó. Aquí lo mismo. La mención no es la autorización, ¿sí? En este caso a la poligamia. Pero la parte que corresponde tiene que ver con la vida de Ana. Y leamos entonces el versículo número 9. La que no daba luz. Ahora, algunos comentaristas dicen que tenía 2 mujeres porque era una ley y habría que rebuscarse mucho esa ley
no está aquí, vuelvo y repito, lo menciona, pero no lo autoriza, una ley en esa tierra que si un hombre tenía una mujer que no podía tener hijos, él podía tener otra que sí pudiera tener hijos, entre comillas. ¿Cuántos están aquí? El texto no lo menciona, pero repito, una ley en ese territorio, me parece que el Cana, entre comillas, aprovechó el asunto, ¿no? Versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Otro personaje como este es Sansón y otro es Juan el Bautista, dedicados, ¿sí? Nazareo, dedicado totalmente al Señor. Notemos que en la oración, después de que ella ha llorado, y definitivamente tenemos que pensar que su lloro fue un lloro legítimo. ¿Cuántos están aquí? Que sus lágrimas fueran lágrimas verdaderas. ¿Me hago entender? Podríamos encontrar a veces personas que en la oración lloran y uno no sabe si realmente están llorando. Ay, 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 ay. Porque terminan y no hay ni una lágrima. Y pues queda como curioso el asunto, ¿no? Me hago entender, amados hermanos. Porque el hecho de fingir la voz no quiere decir que está llorando. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Sí? Si la escritura hace esa narración de la vida de Ana, que lloró amargamente, con amargura, y esa amargura es por el dolor de que la otra se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Ella se presenta al Señor y dice: Señor, más que mi lloro, ella quería tener hijos como toda mujer judía, quiere tener hijos y muchos hijos para que se multipliquen en la tierra, ¿no? Pero, amados hermanos, es un lloro, son unas lágrimas verdaderas. Y quiero enfatizarlo por lo que vamos a leer ahora. Quiero enfatizarlo por lo que vamos a leer. Un solo versículo dice: ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Un solo versículo para hacer el énfasis de una verdad en ella. Unas lágrimas verdaderas. Unas lágrimas con un dolor profundo. ¿Sí? Y dice: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Quiero que vaya conmigo, por favor, ahora al versículo 19. Y levantándose de mañana, ¿están conmigo? 1:19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y fueron a su casa en Ramá. Está hablando del Cana y Ana. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y subraye, y el Señor se acordó de ella. No era posible que ella tuviera hijos, pero ellos probaban, intentaban. ¿Cuántos están aquí? ¿Me hago entender? Ellos dijeron: nosotros vamos a hacer lo nuestro, y el Señor a su tiempo y bajo los tiempos, bajo los preceptos, bajo las circunstancias, Él lo va a proveer. Y se acordó el Señor de ella. Entonces, en el acto en que ellos dos están teniendo, ahí es donde se gesta la criatura. No solo de ellos, sino sobre todo de la voluntad del Señor. Creo que esto hay que remarcarlo, sobre todo de la voluntad del Señor. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Recordemos, capítulo 1, versículo 13, aquí vuelve y enfatiza algo de la vida de este hombre piadoso, adorador.
sometido, entregado. Un hombre entre su vida familiar, el culto al Señor y su vida laboral. Un hombre de integridad en todas las áreas. Bueno, repito, en su vida secular o global o particular, pero en su vida devocional, en su vida familiar, lo vemos aquí, siempre yendo, viniendo, ¿para qué? Y enfatiza adorar, reconocer siempre el nombre del Señor. Después fue entonces donde leímos nosotros el versículo 24 al 28, que fue el texto con el que iniciamos, donde Samuel es llevado a Elí para ser presentado al sacerdote. Y interesante, otra cosa aquí, ellos lo presentan conforme a la Torá lo decía. Aquí es muy importante también subrayar, sus padres eran padres que conocían la palabra y por eso sus ejecutorias de la palabra del Señor. Me hago entender, porque narra bien, con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, exactamente lo que se necesitaba para hacer la consagración o para hacer la entrega. Quiere decir que tanto Ana como el Cana conocían la Torah y sabían cuál era el requisito. Lo conocían bien. Note que todo esto tiene influencia o va a tener influencia luego en la vida de Samuel. Unos padres piadosos van a tener una influencia sobre sus hijos y sobre sus hijas. Cuando ellos crezcan, ahorita hablaremos de eso. Cuando ellos ya sean mayorcitos de edad y ya se tengan que afeitar por ahí así como de vez en cuando y ya comiencen en la casa con otras situaciones. Ahorita hay un momento aquí para hablar de eso. Hay un momento aquí para hablar de eso. Pero aquí los vemos a los padres cumpliendo la palabra, haciendo lo que la palabra dice. A este muchachito hay que presentarlo porque Ana dijo, si me lo da el Señor, si me lo concede el Señor, ¿qué haré? Se lo devolveré al Señor. No es mío, es del Señor. Que eso es exactamente lo que ella hace y lo que ellos hacen como tal. Ella en el capítulo 2 entonces hace la oración profética, que recordemos en parte hay un paralelo en la oración que hizo también María, la Virgen, de la cual hablamos hace como unos cuantos días atrás. Solamente leamos el versículo 28 al final, donde dice, y adoró allí al Señor. Tanto él como ella, papá y mamá, que adoraron al Señor. Estuve mirando en geografía un poquito, la geografía bíblica es una de las clases inclusive más difíciles de enseñar en los institutos bíblicos, porque los nombres cambian de lugar permanentemente, ¿sí? Cada rey que viene le pone otro nombre, le pone el nombre del hijo, o se inventa el nombre de un dios y se lo pone. Pero cuando estaba leyendo un poquito el recorrido de Elí, el recorrido de Ana, del Cana, esos viajes que tenían que hacer, hermanos, y no había avión, no había, recordemos, sí, todo este sistema de transporte actual o moderno, pero los desplazamientos no eran pequeños. El ir a Silo, el ir a donde el sacerdote, el volver a la casa, el trabajar, todo era un trabajo fuerte, pero a ellos no les interesaba. Ellos estaban cumpliendo con el Señor, estaban haciendo la obra del Señor. El Señor les tenía un plan, un ministerio en ese sentido sobre ellos, porque lo que iba a venir para Samuel definitivamente era, como se manifestó aquí, muy grande. Quiero que leamos el 1:27. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos decir que todo lo que oramos lo recibimos. Porque a veces si el Señor nos diera todo lo que le pedimos, ¿cuántos están aquí? Si el Señor nos diera todo lo que le pedimos, creo que nos quedaríamos con las cosas y ya no con Él. ¿Cuántos están aquí? Porque como Él me da todo lo que yo le pida, ¿sí? Como inclusive por ahí hay una canción que tiene algo así parecido, ¿no? Hay que ser sabios a la hora de cantar, de mirar la letra. Amados hermanos, mucha gente se podría pegar de este versículo para decir, yo sigo declarando, casi como, entonces ya no es si el Señor quiere, sino casi como obligar al Señor.
casi como exigiendo, casi como demandando, como diciendo, Señor, ¿por qué no? Gracias a Dios, Él nos responde todo lo que le pedimos. ¿Cuántos están aquí? En este contexto sí hay una cosa muy clara, y es que la oración de ella era una oración honesta, verdadera, sincera, íntegra como sus lágrimas, íntegra como su amargura verdadera. Porque que ella diga, me dio lo que le pedí, es mucho el recorrido que tendríamos que hacer para que se escriba eso de nosotros. Para que se escriba eso de nosotros en la historia y digan, todo lo que él oraba, todo lo que ella oraba, el Señor se lo respondía. Pero reconocemos, amados hermanos, que no, que muchas de las peticiones, es más, el Señor no nos va a responder muchas de nuestras peticiones porque como dice Santiago, ¿son para qué? Son para nuestros gustos, para nuestros deleites, para nuestro placer, ¿sí? ¿Y qué tal? Bueno, de eso hablamos en tiempo pasado, pero ¿qué tal es, Señor? Si tú me das esto, Señor, Señor, yo te prometo que. Y como el Señor es bueno, grande y misericordioso, bueno, vamos a ver, yo te voy a dar esto, a ver qué vas a hacer con esto. Y resulta que lo que nos da el Señor termina siendo nuestro Dios. Ya no Él, sino lo que Él nos dio. Por eso, gracias al Señor, Él nos responde todas las oraciones. La única que respondió es la que Cristo hizo en Juan 17, el Hijo de Dios. Una oración que está bien descrita allí. Amados hermanos, es la oración porque es una oración conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Bien, vamos un ratico al 2:1, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ahí estaba recordando a aquella, ¿no? Aquella que se burlaba de ella, Penina. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. El relato es corto para lo que fue ese versículo pequeño de lloro con amargura y lloro abundante. Aquí ella está escribiendo, no hay refugio como el Dios nuestro. Ante el acoso de Penina, ante la burla de Penina, ¿qué más nos queda? ¿Cierto que sí? Refugiarnos en el Señor. Él es castillo fuerte, dice la palabra. Él es roca en la cual podemos descansar. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la vemos a ella haciendo unas declaraciones por su oración, que recordemos, comienza la oración como se comienza una oración, adorando, exaltando. Antes de empezar a hacer la lista de peticiones, primero es reconociendo su nombre, su gracia, su soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. No hay refugio como el Dios nuestro, no hay ninguno fuera de ti. Es dándole al Señor el honor que corresponde. Ya que tenemos la gracia, en ese caso como Ana, la bendición de obtener esto, reconozcamos que viene de Él, porque en nosotros no hay nada agradable por sí mismo. Por nosotros mismos. No, es por su gracia, es por su bondad, es por su amor. Es solo porque Él es el Señor. Y hay que reconocer siempre su nombre. Versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el niño? Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. De niño presentado y aquí ya el niño ministrando. Cuando se habla del joven Samuel, se habla de él como joven, como en el 3:1, el joven Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová. Han transcurrido unos cuantos años. Se calcula más o menos que cuando dice y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote,
estaríamos hablando como entre 5 y 10 años de edad. Ya este niño ministraba al Señor. ¿De quién lo aprendió? De papá y de mamá. Porque ellos correctamente lo hicieron desde la presentación misma, desde la oración misma, desde los mismos momentos de eso. Señor, es para ti. Y el niño estaba viendo a papá y a mamá, y entonces ahora ya de jovencito, amados hermanos, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Uno podría decir un niño ministro, eso es lo que dice el contexto, ¿no? Un niño ministrando al Señor. Yo creo, amados hermanos, que necesitamos orar más por nuestros más pequeños, orar más por nuestros niños. Recordémoslos en nuestras oraciones. Si usted cree que ya se cerró su ciclo para tener más hijos, gloria a Dios. Pero si todavía por fe el Señor, ¿sí? Ustedes hacen el trabajo y el Señor hace lo que dice en su tiempo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto que sí? Pero, amados hermanos, este contexto nos enseña, por un lado, la educación de los padres a los hijos, pero pongamos a nuestros niños en oración, más en oración. Si fuéramos más honestos, es tan poco lo que oramos por ellos, por nuestros más pequeños, que son, al fin y al cabo, además de infantes, son los más expuestos al peligro, porque lo creen todo lo ven bien, todo lo ven normal. Recordemos que decíamos hace un tiempo, la prueba de que en todo se cree de niño es que a una maestra le preguntó en la escuela a los niños cuántos amigos tiene, y un niño dijo 50 niños son mis amigos, y dio el nombre de todos los 50. Y cuando este llegó a los 50 años le dijeron cuántos amigos tiene, y no alcanzó ni con su primera mano a mostrar cuántos tenía. ¿Cuántos están aquí? Necesitamos poner más atención con nuestros niños, con nuestros más pequeños. Sé que ya ustedes lo conocen tremendamente y profundamente. La educación es en el hogar, la educación es en casa. Aquí los minutos que los tenemos, 30, 40 o 50 minutos de la clase, cada 8 días. Es solamente una manera de decirles, vamos a mostrarles algo, mientras que papá o mamá reciben la palabra, pero la responsabilidad es de la familia como tal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Los niños, más cuidado con ellos, más oración por ellos, y bendiga a los niños. No pase tumbándolos. ¿Cuántos están aquí? No pase inadvertido. Cuando hablamos de saludarnos o hablamos de salir, a los niños también. Una atención con ellos. Si uno pensaría en este contexto de la vida de Samuel, eso es lo que uno vería. Elí preocupado por este niño que se lo han presentado, él lo ha presentado al Señor, y ahora Elí lo está viendo y dice, ahora este niño está ministrando al Señor. Desde el principio uno ve entonces una lección profunda de la vida de este hombre. El niño aprendiendo. El contraste, decíamos ahora, de familias, ¿no? También, ¿se acuerdan? La familia del Cana y la familia de Elí. El contraste entonces ahora está en el versículo 12. Aquí cambia el panorama. Si me permiten diciéndolo, pasamos de un panorama grato, bueno, agradable, rico en misericordia, y pasamos a un momento de una lectura de esos que uno a veces quisiera que no estuviera en la escritura, pero está. Y dice así, y los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, y no tenían conocimiento del Señor. Ese solo versículo ya es el contraste. Ese solo versículo ya es el contraste. Como decíamos ahora, recordemos, así como nos presentó la vida de los monarcas, la vida del profeta Samuel, pero la vida de los monarcas Saúl y David, aquí es de dos familias, la del Cana y Ana y la de los hijos de Elí. Versículo 13, y era costumbre en los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio,
Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Es un contraste de esos momentos en la predicación o en la lectura que uno dice: wow, ¿qué pasó aquí? Porque volvemos al punto, el Señor no ocultó nada de ninguno. Y de este sacerdote Elí tenía unos hijos indisciplinados, unos hijos revoltosos, impíos, sacrílegos, que no respetaban las cosas de Dios. No respetaban a sus padres, no respetaban ya se creían la última Coca-Cola del desierto. Muchachos desordenados. Eso es lo que el texto dice. Y su afrenta, entre otras mayores, es lo que tenía que ver con lo que era del Señor. Porque si en su vida en casa eran unos desordenados, bueno, papá y mamá ya verán cómo arreglan eso en un momento determinado. ¿Cierto que sí? Y si son desordenados en sus estudios, pues allá también les arreglan las notas, ¿no? Allá también los acomodan. Y si son desordenados en su trabajo, pues van a durar muy poco. Eso pues es una prueba de que hay un desorden, que algo no está bien: estudio, trabajo y casa. El asunto, digamos, que era difícil, complicado, pero lo más cruel es que era con los asuntos de Dios, irreverentes con los asuntos del Señor, con las ofrendas que literalmente dice el versículo 17, menospreciaban las ofrendas del Señor. Tenían en menos el culto al Señor, tenían en menos la dedicación de los tiempos al Señor. Jóvenes sin compromiso. Qué contraste entre el joven del que venimos hablando, ¿no? Qué gran diferencia. Pues siguen los contrastes. Ahora volvemos a Samuel. Permítame ir aquí antes de ir a Samuel, porque escribía esto. Y ahorita lo mencionaba. Los padres y mamás obviamente tienen su responsabilidad hasta que sus hijos cumplan su mayoría de edad, ¿sí? Ya cuando la muchacha creció y ya cuando el muchacho creció, entonces papá y mamá han cumplido un ciclo, han cumplido un tiempo. Eso no quiere decir que dejan de ser papá y mamá, porque a veces los hijos a los 30 años todavía piden plata para el celular. Ay, ay, ay. Mejor que no vinieron muchos jóvenes hoy, o si no voy a necesitar más ujieres como el domingo. Sí. No obedecen en casa, pero quieren todos los privilegios de la casa. La responsabilidad, hermanos, descansen. Si ustedes están haciendo el trabajo con sus hijos, con sus hijas, descansen. Ustedes están haciendo la obra del Señor. Después de que crezcan, es responsabilidad de ellos delante del Señor. Yo sé que papá y mamá van a querer que sus hijos y sus hijas ministren al Señor, sean siervos del Señor, siervas del Señor y todo, pues obviamente que sí, porque es lo que se ha sembrado en ellos. Pero también ellos son responsables de la salvación que Cristo les está ofreciendo. Entonces, descansen si el trabajo lo están haciendo correctamente. Mientras que están creciendo y haya por allá varita de amor, pues de vez en cuando pao, si es necesario. No mechonearlos, no, porque luego hay que darles para que vayan al salón de belleza a arreglarle. ¿Me hago entender, amados hermanos? Pero padres, madres, sus oraciones siempre por ellos, así como por los niños en general, pero obviamente por los suyos, los de casa como tal. Versículo 18 entonces, 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino.
y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Oiga, la mamá era hasta costurera, ¿no? ¿Mm? Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Esta es una mujer virtuosa en ese contexto. Ay, ay, ay. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. O sea, no contenta con una, le dio, ¿cuántas más? 5 más. O sea, ¿cómo sería la oración tan amarga de Ana? Su lloro tan original, que no solo contenta con una, con dos, 6 finalmente. Una familia judía en toda su plenitud, ¿no? Bien, una reproducción. Ella sí estaba cumpliendo Génesis, ¿no? Se multiplicarán, sí, se multiplicarán. Yo me imagino la tremenda sorpresa que debió haber sido para Elcana y Ana cuando nace el segundo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No que eras estéril? ¿No que no se podía? 6 más en total. Amados hermanos, dejemos que la palabra del Señor sea la que haga la obra en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Noten que en esos contextos menciona a Samuel en pedazos muy pequeños. No lo menciona en grande, lo menciona en pedacitos muy pequeños, como en el 21 al final, y el joven Samuel crecía delante de Jehová para hacer el contraste, para mantener el contraste como tal. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vea pues. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. ¡Qué sentencia! Usted siga orando por sus hijos. Ese es su trabajo, esa es su labor. Y si tiene que llorar con amargura, llore con amargura. Sígalos presentando. Hermanos, el Señor es bueno y misericordioso. Y al que menos pensamos que el Señor puede tocar, el Señor lo puede tocar. Pero estos muchachos, la decisión de que no iban a estar más era de parte del Señor. Recordemos que dije ahora, porque aunque deshonraban su trabajo, deshonraban la familia, deshonraban todas las cosas laicas o las cosas de afuera, pues amados hermanos, cuando se metieron con las cosas sagradas, con las cosas del Señor, entonces ahí ya fue de otra manera. Porque con el Señor no se juega. El Señor no es un juego. ¿Cuántos dicen amén? Note bien que en medio de ese, porque el Señor había resuelto hacerlos morir, versículo 25, otra vez el contraste, verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí notan? Contraste entre uno y otro, cómo este muchacho se iba levantando. No olvidemos algo que se mencionó al principio. El Señor tiene un mensaje para dar, pero ¿dónde está el hombre o la mujer para recibirlo y llevarlo? Siempre. El Señor tiene un mensaje, tiene un llamado para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo que dice en el 3:1, el joven Samuel ministraba al Señor. Recordemos, vimos al niño ministrando, ahora vemos al joven aquí. Pero era importante que Samuel poco a poco, ese ministrar lo fuera aprendiendo. Note que dice el 3:7, y Samuel no había conocido aún al Señor,
ni la palabra del Señor le había sido revelada. Todo lo había recibido él por medio de sus padres. Todo lo había recibido por medio de Elí. Todo lo había recibido de una manera indirecta, por así decirlo. Y Samuel tenía que, escúcheme, aprender del ministerio. Él tenía que aprender cómo es que se escucha la voz del Señor, cómo es que se lleva la voz del Señor, porque él viene en etapa de formación. Quiero ser en esto enfático y claro. El ministerio no es una cosa que usted escoge, es una cosa que viene de arriba. Eso no es que usted escoge, yo escojo ser tal cosa, no. No, 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 no. No, esto no, usted no escoge ser ministro de. No, es algo que el Señor le da. Sus dones, los dones del Espíritu, los dones que da Cristo, los ministerios son de Él. Él es el que los da. Por cierto, no son nuestros, son de Él. Samuel tenía que aprender de otros cómo se ejecutaba la obra del ministerio. Aquí es una lección seria, porque amados hermanos, estamos plagados y tenemos que volver a mencionar, amados hermanos, de cuántos hombres y mujeres diciendo que el Señor los llamó. ¿Los llamó? Bueno, entonces hay una pregunta. ¿Dónde está la etapa de formación? Porque llamamiento sin formación no puede haber comisión. Muchos pueden pasar, dicen que el Señor los llamó y se van a la comisión y la formación. Y esos periodos de silencio, donde nadie te valora, nadie te aprecia, nadie te da un aplauso. Es más, te dicen, no, yo creo que eso por usted como que no va a funcionar. Pero si el Señor los llamó, el Señor los llamó. Recordemos que el ministerio tiene esas tres facetas: llamamiento, preparación y comisión. No nos podemos primero saltar ninguna, y el llamamiento no es de hombres. Samuel, para Elcana y Ana y ellos entendían que su niño dedicado al Señor tenía que recibir Samuel directamente el llamamiento de Dios. Porque no era un asunto, el llamamiento o el ministerio no es una cosa que se transmite familiarmente, generacionalmente. No por ser hijas de pastores o hijos de pastores, entonces son pastores. No por ser esposas de pastores, son pastoras o pastores. ¿Cuántos están aquí? No, no, no. Esto no es un asunto de que le transmito a la generación y siga usted. No, 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 no. Si el Señor no los llamó, ahora si el Señor los llamó, los llamó. Eso también. Pero aquí el asunto es que Samuel necesitaba recibir la revelación de su ministerio desde arriba, directamente del Señor. Por más que él adoraba y ministraba, el papá y la mamá lo veían, Elí lo veía diciendo, este muchachito. Permítame decirlo, cuando la mamá le ponía el vestidito, ¿sí? Me imagino a Elí diciendo, ve, parece un ministro. Ve, parece un ministro. Se viste como ministro. Pero hay que esperar a ver si tiene un llamamiento. Yo sé que papá y mamá y tías y abuelos van a querer que su familia todos sean ministros y ministras del Señor, con toda seguridad, pero hay llamamiento. Porque meter a alguien en un asunto en el ministerio que no es llamado por el Señor, ¿cuántos están en Cristo? Alguien dijo que es muy fácil llamarle a subirlo al altar, pero si no tiene llamamiento, luego ¿cómo lo baja? Usted le dice y ahí mismo, pero luego cuando no era de Dios, ¿cómo le dice? No, mire, ay, me equivoqué. No, yo ya estoy. Y de aquí no me saca nadie. ¿Cuántos están en Cristo? El ministerio, cuando el Señor lo da, Él lo respalda. Eso es un tiempo de formación, un tiempo de silencio, un tiempo en secreto con el Señor. De eso aprendemos de la vida de Samuel.
Porque no oculta de Samuel, no oculta, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Eso no lo oculta. ¿Por qué? Porque necesitaba ser formado en su carácter, ser trabajado, quién sabe cuántos varazos le tuvo que dar el Señor. Quién sabe cuántos golpes, cuánto silencio, cuánto secreto, cuánta soledad, cuánto lloro, cuánto. Pero la formación está ahí. Y el tiempo del Señor, ahí eso va a dar su fruto. Eso es el contexto de este momento exacto de ese primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 27. Esa musiquita es que el tiempo está casi finalizando. Sí, yo ya me lo olí. Sí, yo sé. Vamos como en la mitad. Tal vez, si el Señor lo permite, el domingo concluimos. Finalicemos con esto. 3:21. (3:19 al 21). Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocía que Samuel era fiel profeta del Señor. Escuchen el contraste entre el 3:7 y el 3:20. El 3:7, ¿cuál es? No conocía al Señor ni le había sido revelada la palabra. Entonces, como quien dice, ¿cuál ministro? ¿Cuál profeta? ¿Cuál juez? ¿Cuál hombre de Dios? Por el 3:7 uno deduce eso, que aquí no hay futuro para un hombre. Pero el 3:20, todo el pueblo conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Para nosotros es una sola lectura. Para la vida de Samuel tuvo que haber sido todo un trato. Tuvo que haber sido todo un asunto con el Señor, para que el pueblo pueda decir, ese es un profeta del Señor. Y está apenas empezando, pero ya el ministerio está ahí en formación. Verso 21, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por dónde? Por la palabra del Señor. Esto no es un asunto simplemente de mi imaginación para ser un ministro, no es un asunto de mi gusto, de qué bueno, sino por la palabra del Señor. Si el Señor le habló. Y lo que sigue de allí en adelante, si el Señor lo permite, el domingo lo cerraríamos. El Cana y Ana adorando, el Cana y Ana sirviendo. Samuel niño, Samuel joven, Samuel ya adulto, adorando y sirviendo. Es ese relato que está allí muy claro. Toda verdadera adoración es un acto de darse al Señor juntamente con todo lo que uno tenga. Es decirle al Señor que Él es digno de todo. Vuelvo y repito, todo verdadero acto de adoración es darse al Señor juntamente con lo que tenga. No es solamente un pedacito, es para que su gracia, solo su gracia, solo su amor, solo su nombre siga siendo reconocido. No nuestro nombre, no nuestra institución, no nuestra iglesia, no nosotros. ¿Para qué nosotros? Si el Señor no es enteramente glorificado. Amén. Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Tú eres bueno, Señor. Recibe todo el honor y toda la gloria. Gracias por la oportunidad maravillosa de congregarnos para hacer nuevamente un culto a ti. Gracias porque todavía hoy nos permites reunirnos en tu casa.
Y permítenos, Señor, cada día que el fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, expresan todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Así como Ana lo decía, Él es grande, Él es maravilloso, Él es el Señor, Él es el fuerte, Él es el castillo fuerte, Él es la roca fuerte. Padre, gracias por mis hermanos aquí, gracias por las familias que representamos, por los hijos e hijas de nuestros hermanos. También si hay en segunda generación, por nietos o bisnietos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que sigas obrando en los corazones. Gracias por los niños de tu casa, por los niños, los más pequeños entre nosotros. Gracias por los jovencitos, por los que vienen creciendo, Señor, en tu casa también. Que ellos te miren a ti. Padre, que puedan ser útiles también en su trabajo o en su estudio, en sus actividades seculares, pero que asimismo, Señor, en sus corazones te estén honrando siempre. Igualmente los más mayores, los adultos, los ancianos. Padre, sigue glorificando tu nombre en tu casa. Y una vez más, permítenos siempre llevar tu palabra a quien no la conoce. Oramos con gratitud y gracias por enseñarnos hoy. Espíritu Santo, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.